Amado Padre, muchas gracias que podemos juntarnos como siervos tuyos, como hijos tuyos, bajo tus alas, bajo tu manto, tu talé y tu espíritu. Y Señor, y gozarnos de tu presencia, de tu inspiración, de tu aliento, Señor, de la comunión contigo y entre nosotros. Señor, bendice a tus siervos aquí, sus familias, sus trabajos, sus ministerios. Señor, bendice tu iglesia en Ecuador, en todo el mundo. Derrama tu espíritu en Quito, en Ecuador. Derrama tu gracia, Señor, sobre todo el pueblo que tienes ya preparado, escogido, Dios mío. Y, Señor, que podamos ser instrumentos, Dios mío, de pescar muchas almas para ti. Gracias, Padre. Gracias. Bendice ahora tu palabra y edifícanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tú no sé si no notas que te crece un comezón escatológico que antes no tenías. Es como un picor del alma que crece, que no sé, como un anhelo de revelación profética que antes no teníamos. Y eso va en aumento porque Dios quiere producir un despertar profético y enseñarnos a profetizar. Aunque no seamos profetas, yo no vengo a ustedes como profeta, pero sí como alguien que quiere agradar a Dios, que me dice, sobre todo, que profeticéis. Y hemos de profetizar. Y todos podéis profetizar de uno en uno, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Y luego, analizadlo todo, escoged lo bueno, desechad lo malo. Y ese comezón viene por eso, porque vamos a necesitar revelación, mucha revelación. Como saben, el pueblo sin profecía se desenfrena y entonces va como un ciego sin saber cómo. Por ejemplo, estos días he tenido revelación, aunque sobre Ecuador, ustedes van a tener una etapa de crecimiento económico y de vacas un poco gordas y las iglesias tendrán más provisión y porque vuelven muchos de los hermanos en la fe que emigraron. Estos días me han saludado algunos que estaban en nuestras iglesias de Madrid, por ejemplo, y de otros lugares. Y entonces, pues vienen muy entusiasmados en seguir diezmando, ofrendando, etcétera. Y porque además, pues su nivel económico está creciendo. Pero veo un gran peligro. Mayor peligro que cuando estaban en una tremenda escasez. Porque, como dice Deuteronomio 8, no te olvides de mí cuando seas prosperado y vayas a pensar que eres tú quien has conseguido esa provisión, y te olvides de mí y te envanezcas y te engrandezcas y tenga que quebrantarte y volverte a la miseria, ¿no? La Biblia es como una especie de cambio del péndulo, ¿no? Caen en manos de los enemigos porque Dios los entrega por causa de su codicia, por causa de su infidelidad. Dios los entrega a los enemigos y ahí los enemigos los pisotean, los quebrantan y se humillan. Y después buscan a Dios y Dios se compadece y los restaura y los vuelve a llevar a bendición, porque claro que Dios quiere darnos prosperidad, pero no para satisfacer la carne, sino para que en esa prosperidad podamos ser embajadores del reino de Dios y su justicia y hacer cosas maravillosas con las riquezas injustas, sobre todo ganar amigos, como dice la parábola del mayordomo infiel. Ganad amigos con las riquezas injustas, salvar almas, Y, por ejemplo, abriendo hospitales gratuitos se ganan muchos amigos en África y en Asia. Hay muchos sitios abriendo colegios gratuitos, imagínate, comedores, etcétera. Se ganan almas porque eso les abre la mente y el corazón para entender lo que es el verdadero amor de Dios, que es desinteresado, no buscando negocio. Y bueno, pues yo les digo ya esa advertencia porque, bueno, creo que es un peligro grande el que pueden correr, aunque no pienso que les va a durar mucho. No les va a durar mucho las vacas gordas,
Ni siquiera puedo hablarles de 7 vacas gordas, como hay periodos de 7 gordas y 7 flacas. Y les digo por qué, pues porque ustedes están muy dependientes, como ahora toda la economía está dependiente. Vivimos en un mundo global, pues el quebrantamiento económico que va a venir sobre Estados Unidos, pues les va a afectar grandemente a ustedes. Espero que este acuerdo que tienen en marcha con libre comercio con la Comunidad Económica Europea se lleve a efecto y puedan entonces tener un escape en ese sentido. Porque miren, la Biblia no habla de Estados Unidos del final de los tiempos. No. La bestia, la última bestia de los 10 dedos de hierro y 10 dedos de barro está completamente dominada por Europa. Los 10 países principales que pertenecieron al Imperio Romano y los 10 poderosos del mundo árabe, 10 jeques, 10 reyes, que simboliza el barro. El Islam está simbolizado en el barro. Y ya el pacto con el petróleo está hecho. Obama también ha querido, por supuesto, hacer lo que haga falta para pactar con el petróleo y con los países tan enriquecidos con el aceite de la muerte, el aceite de la corrupción de cadáveres, que es el petróleo, y que viene de la tierra, ¿no? Y que ustedes en este país, bueno, pues están cosechando, están ahora y van a abrir la Amazonía y qué sé yo qué, ¿no? Y claro, es un grave peligro centrar la economía en ese área y yo creo que cuando venga ese quebrantamiento, que es inminente, es inminente un quebrantamiento de Estados Unidos. Jeremías 8:7. Aun la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Saben cuándo emigrar, no tienen ninguna duda. Están completamente seguros de qué momento tienen que emigrar hacia el norte y cuándo tienen que volver a emigrar hacia el sur. Dice, las aves tienen esa sabiduría ya en su genética, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahvé. ¿Por qué? Porque no quiere hablar de juicio de Dios. No quiere hablar de un evangelio de disciplina, de castigo, de amonestación, de exhortación, de sufrimiento, de padecimiento. Y por eso no lo conoce, porque es que no busca esa revelación tan importante. Y el juicio de Dios está constantemente manifestándose en todo el mundo, desde que Dios creó al hombre y el hombre le traicionó. Entonces tenemos que buscar conocer el Cronos, pero sobre todo conocer el Kairos, el tiempo de Dios. Saber cuándo viene el juicio de Dios a un país, a una ciudad, a una familia. Incluso estar pendientes constantemente de la exhortación y la amonestación del Señor a nuestra propia vida. Porque Él, a quien ama, castiga y disciplina para tenerlo por hijo. Y el reloj de Dios se acelera en ese juicio. Ustedes conocen lo que dice Amós 9, 13 a 15, de que el que ara alcanza al que siembra y el que siembra alcanza al que cosecha. Ese texto de cómo el reloj de Dios está acelerando, ustedes saben que el tiempo se puede estirar y se puede encoger. Para nosotros no nos cabe muy bien eso, pero el tiempo está sujeto a la velocidad y al espacio. Es una fórmula equilibrada en esas dimensiones. Y bueno, pues espiritualmente sobre todo, Dios para su reloj, por ejemplo, cientos de años con el pueblo de Israel. Pero de repente empieza el reloj y empieza a dar vueltas. Y el reloj de Dios se está acelerando de tal manera que lo que antes no pasaba en 100 años, ahora puede pasar en un año. Esto es como, igual que la ciencia, que es una de las profecías del final de los tiempos, la ciencia se aumentará. Y vamos, está aumentándose a una velocidad de vértigo, de tal manera que los descubrimientos no los sacan
al mercado. ¿Por qué? Porque no ha dado tiempo a rentabilizar la venta y la comercialización de los descubrimientos anteriores, y los tienen ahí en stand-by, pero y siguen más. Entonces es una cosa impresionante cómo se ha abierto el abanico de la ciencia, en muchos casos para mal. Hermanos míos, ¿y dónde está el reloj? El reloj está en Israel, como ha dicho mi esposa. Y piensen ustedes, cuando lean la Biblia y hable de Israel y hable de Jerusalén, no está hablando de Madrid ni de Quito, está hablando de Jerusalén y está hablando de Israel como pueblo natural, escogido de Dios, al cual Dios ama incondicionalmente, aunque sea ciego y rebelde. Si usted tiene un hijo que le es rebelde y que le es desobediente y que se porta mal, ¿dejará de ser su hijo? No, pues Israel, mi hijo, dice Dios. Pero ese es un tema que requeriría que haya una verdadera enseñanza a la Iglesia sobre Israel, porque la Iglesia ha estado contaminada totalmente por la teología de la sustitución. Todas las bendiciones para Israel ya se acabaron para Israel, son para mí, mías. Para los gentiles, gracias a Jesucristo. No, estás equivocado. Las bendiciones que tenemos en Jesucristo las tenemos por la promesa dada a Abraham, y somos verdaderos israelitas por la fe, y somos pues ramas silvestres que hemos sido injertados en Israel. Si tienes fe en Jesucristo, eres un verdadero israelita por la fe, no por la genética, aunque muchos no saben que forman parte de las tribus perdidas, a los cuales el Señor le sigue el rastro. Y en este tiempo, una de las profecías que le puedo dar es que miles, cientos de miles de evangélicos van a descubrir que son descendientes de alguna tribu de Israel, como está pasando con los sefardíes, que realmente investigan y les entra un comezón de saber. Como alguien, yo he visto muchos de ustedes que van a Europa y dicen, quiero saber dónde nació mi abuelo, en el Gallego o en no sé qué sitio, y van, y pues porque es un anhelo, ¿no? Sin que se acabe convirtiendo el tema en un fetichismo. Hermanos míos, Israel es el lugar, el ombligo del mundo y el lugar donde Dios ha establecido su reloj. Lo que le pasa a Israel luego le pasará a la Iglesia. Estas cosas que han sucedido, dice Pablo, al pueblo de Israel, son avisos de lo que nos vendrá a nosotros. Miren, este año hay 2 lunas sangrantes, 2 lunas rojas. Y el año que viene hay otras 2 lunas rojas. Pero que esas lunas rojas coincidan con las fiestas divinas más importantes, la fiesta de Pesaj, Pascua, y la fiesta de Sukkot, tabernáculos, en esas dos fiestas hay lunas rojas sangrantes. Igual el año que viene, el año 2015, también las 2 lunas rojas sangrantes coinciden con las 2 fiestas. Hay muchas lunas rojas a lo largo de la historia, y no se olviden, cuando vean una luna roja hay un aviso de sangre, hay un aviso de quebrantamiento de Dios, hay un aviso de juicio de Dios, sin duda, como lo vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Habla bien claramente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Es decir, que es un aviso de que viene el día del juicio de Dios. Claro, el gran día de Dios, que muchos equivocan, creen que el gran día de Dios es cuando Jesucristo viene. No, el gran día de Dios es el gran día de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre el mundo. Ese es el gran día de Dios, en el cual Él satisface su venganza, justa venganza, mía es la venganza, dice el Señor, y en el cual Él justicia a más de 4.500 millones de seres humanos, en las copas de la ira, y el gran día del Armagedón como culminación de ese día de Dios, que no tiene por qué ser 24 horas, porque para Dios un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero en cualquier caso, yo sé que las copas de la ira, cuando vengan, van a venir ¿cómo se dice? Una frecuencia rápida,
probablemente en 7 días, porque el número 7 es un número clarísimamente articulado en toda la composición escatológica y de enseñanza bíblica. Pero que tengamos esas 4 lunas, escúchenme bien, coincidiendo con Pesaj y con Sukkot, solamente viene cada 500 años. Cada 500 años. ¿Y qué sucede? Pues que hace 500 años, bueno, pues según el calendario judío, fue la expulsión de los judíos de España, 1492. Y porque no tenemos el mismo calendario que ellos. Y claro, pues a mí me marca bien claramente pues la expulsión de los judíos de todo el mundo. Se va a iniciar. Ustedes van a ver y van a sufrir si tienen ese amor por Israel. Y van a ser probados para ver si se ponen en contra, a favor, o si callan, consienten y otorgan. Porque el mundo se va a radicalizar en 2 extremos con respecto a Israel. Una gran mayoría que odiará a Israel, o que el odio que tiene escondido brotará y se aliará contra Israel, como dice Zacarías, todas las naciones. Y también un pueblo santo que, movido por el gemido del Espíritu Santo, se pondrá a clamar y a pedir al Señor misericordia por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, y que tendrá un despertar de un amor por Israel pues irracional. Porque claro, yo no veo que merezca Israel ese amor, porque no es un pueblo perfecto, ni además, ni mucho menos. Aunque sigo amando España a pesar de que está siendo un desastre. O sea que a ver si me entendéis. Pero ese amor por Israel va a ser algo absolutamente sobrenatural y que crece y te empapa todas las células las fibras de tu corazón. Entonces esos son los 2 extremos. Y van a tener ustedes oportunidad de honrar al Señor y a su pueblo, presentando defensa con mansedumbre contra las calumnias, las maldades, las maledicencias que hay contra Israel. Y esto está marcando estas lunas rojas, entre otras cosas. También marca quebrantamiento mundial en un nivel cada vez mayor. Entonces, pero fíjense ustedes, bueno, en las fechas, para que sean exactas, para que vean, es el 15 de abril del 2014, 8 de octubre del 2014, Pesaj, Sukkot y las lunas sangrantes, y 4 de abril del 2015 y 28 de septiembre del 2015. Pero piensen una cosa también, en el 20 de marzo del 2015, pues habrá, bueno, un eclipse solar. Un eclipse solar que lo importante es que se cumple en el primer día de Nisan. Primer día de Nisan es cuando comienza el calendario de Israel, que comienza con el día que salen de la esclavitud de Egipto. Y ese fenómeno de que coincida son 4.000 años. 4.000 años que no se había repetido. Porque hay eclipses que se repiten, muchos y tal, pero no en las fechas que estamos hablando, en la manera que estamos hablando. Y yo quiero entender que resulta que el 2017, yo llevo años diciéndole a mi esposa, el 2017, tengo aquí metido 2017, y yo no voy a decirles que el 2017 viene el Señor, no, pero sí que les puedo asegurar que el 2017 vamos a asombrarnos. El 2017, exactamente el 23 de septiembre del 2017, también en las fiestas próximas, las fiestas de Sukkot, resulta que está prevista una configuración estelar de que la última constelación, que es una mujer, tenga 12 estrellas sobre su cabeza.
la luna bajo sus pies y el sol la alumbre. Eso es astronomía y no es pecado. Astronomía, lo que es pecado es la astrología, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, y cuando Jesucristo muere hay un eclipse solar total, 3 horas de oscuridad. Se apagó la luz del mundo, que es Jesucristo, 3 horas de oscuridad. Entonces les cuento esto porque no pueden ser casualidades todo esto. Hermanos, las lunas sangrientas avisan siempre quebrantamiento, y podríamos analizarlo cronológicamente. Cuando ha habido luna sangrienta, ¿dónde ha habido desastre? ¿Dónde ha habido juicio de Dios? ¿Dónde ha habido, azotes, ¿no? Castigos. Y para mí, esto también está avisándome de que la gran ramera, que siempre ha sido la que ha perseguido a los santos, la que ha cabalgado con la bestia, porque las bestias, es decir, los dictadores anticristos, siempre han perseguido al pueblo de Israel y al pueblo evangélico, al pueblo de Dios. ¿Y a quién han utilizado? Siempre han utilizado la religión. Y ahora, pues ahí está el Islam empezando a hacer atrocidades. Entonces, vendrá un crecimiento de la gran ramera a grandes dimensiones y influirá para que los gobiernos políticos pues arrinconen con sus normativas a las iglesias, como ya está pasando. Yo les advertí, no sé si fue aquí el año pasado, de que va a potenciarse la ley de la homofobia, y de que cualquier pastor o cualquier personaje público que haga declaraciones ofensivas contra los homosexuales será retirado de la voz pública, voz populi, porque está dañando, ofendiendo a la noble, no te lo pierdas, a la noble, ¿cómo decirte?, población gay. Y sabes que 50 años después del 1967 tenemos 2017. Ha habido siempre un conflicto cuando Jesús dice: esta generación, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Ustedes y yo hemos tenido el conflicto, pero vamos a ver cuánto es una generación. Muchos 40 años, otros 50 años, otros 70. Siempre nos han dicho que 40 años, pero no es cierto. El número penta, 50, es el número de ciclo completo. ¿Y por qué? Porque es el tiempo para que llegue el jubileo. ¿Y por qué? Porque desde Pascua, desde Pesaj a Pentecostés, 50. Y Pentecostés viene de Penta, 50. Entonces yo estoy convencido de que es 50. Y es curioso. En el 67 fui liberada a Jerusalén. En el 67. Uno de nuestros directivos en nuestra asociación, nuestra Mutá, en Israel, que se llama Amistad Separada de Israel, uno de los directivos de la junta directiva fue un comandante que liberó la puerta de David con sus soldados, antes de conocer a Jesucristo. Y ahora, y claro, eso fue en el 67, ¿no? Y él nos cuenta muchas historias interesantes, ¿no? Entonces, me encaja todo esto. Lo que sí estoy convencido de que esto se está acelerando, de que estamos acercándonos, abocándonos al final, y la Iglesia tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. Esto de las lunas sangrantes lo pueden leer en Hechos 2:20, Apocalipsis 6:12, no es solamente Joel que lo dice. Y qué curioso cómo se va a completar fuertemente la gran ramera. Pues miren, este Papa tiene el cemento que va a soldar las religiones. Y digo el cemento porque lo que está haciendo es entusiasmar al mundo con ese espíritu de piedad. ¿Cuánto anhela una iglesia pobre?
y para los pobres. Y claro, todas las religiones ordenan ayudar a los pobres. El Islam lo ordena y los musulmanes tienen la obligación de ayudar a los pobres. Los judíos lo saben y tienen todas las fiestas judías vienen acompañadas de llevar comida o ropa y a los necesitados. ¿Y quién va contra eso? Y entonces es un elemento común. En mayo próximo el Papa va a ir a Israel. Una de las propuestas que tiene, ya la tuvieron otros papas, especialmente el Papa que han beatificado, Juan Pablo II. Ese fue el Papa más ecuménico de los últimos papas. Y ese, el 5 de mayo del año 2000, cuando en el cielo, ese día había en el cielo una alineación de 7 planetas, 7 astros, ese día. Y en el medio no estaba el sol, porque eso nos habría determinado, esa menorá celestial, nos habría dado un aviso de un avivamiento. En el medio estaba la luna, que simboliza la religión. Por eso en Apocalipsis 12 habla de esa mujer que tiene la luna bajo sus pies. Ya se acabó la intermediaria, la que recibe la luz del sol y la pasa a la tierra. Se acabó la religión, ya no habrá religiones cristianas. Bueno, las habrá, pero se habrán unido a la gran ramera. Las que los verdaderos hijos de Dios están guiados por el Espíritu de Dios, tienen la luz de Cristo y están bajo la cobertura, como ustedes usan o como se usa, de 12 estrellas, un movimiento unido, apostólico mundial, una iglesia fortalecida en ese gran milagro de la unidad del pueblo de Dios antes del fin. Y bueno, pues la que estaba era la luna. ¿Y saben ustedes qué hizo el Papa ese día en Belén y en Jerusalén? Se juntó con Arafat, escribieron un documento en el cual hacían un pacto de tomar Jerusalén como capital monoteísta del mundo, y la autoridad política sería Arafat quien la llevaba, y la autoridad espiritual y religiosa el Papa, con las demás religiones, con los jefes, por decirlo así, de las religiones. Ese Papa visitó después a todos los jefes del Islam, a los papas ortodoxos, y griegos y rusos, etcétera. Y ese día, y después de ese día se produjo algo que fue sorprendente. Por primera vez el Papa de Inglaterra, que es la papisa, porque es la reina de Inglaterra, es el Papa de la religión anglicana, es la autoridad de esa religión. Ningún rey de Inglaterra había visitado el Vaticano, porque saben ustedes que desde Enrique VIII quedó completamente quebrada la relación por el cisma de Enrique VIII. Creo que fue Enrique VIII, ¿no? Y sin embargo esa reina fue al Vaticano. ¿A qué fue al Vaticano, no? Muchos no se dan cuenta. Yo conozco un hermano que ha participado en reuniones del Consejo Mundial Evangélico, y no se dan cuenta que muchas de las instituciones evangélicas, quizá algunas de las que les dirigen a ustedes, ya han pactado en ese ecumenismo mundial, ya han pactado, ya tienen estructurado el ecumenismo. Y entonces eso se presentó en la ONU, pero no fue aprobado, fue vetado. Pero no pasa nada, el plan sigue y el Señor lo va a permitir, que en su momento oportuno va a permitir que se levante el anticristo, sin duda alguna. Hermanos míos, pues este Papa va a hacer lo mismo y va a plantear ese pacto con Israel, y yo no sé si lo va a conseguir en mayo, pero sé que esto está en marcha muy aceleradamente. Amós 9, 8 a 10. He aquí los ojos de Yahvé el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahvé. La casa de Jacob, de Israel, no la destruirá del todo. Algunos países sí que los va a destruir, como ha destruido civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Porque he aquí, y dice no la destruiré del todo, no significa que se quede de rositas. Israel tendrá la que se llama la aflicción de Jacob. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Como dice Zacarías, y Jerusalén será la piedra de tropiezo en todo el mundo. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra.
espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen no se acerca ni nos alcanzará el mal. Viene por tanto un antisemitismo brutal con una persecución a los israelitas que tendrán que volver a casa todos porque si no perderán sus vidas. Durante muchos años, desde que en el 48 se produjo el gran milagro de que Israel tuviera su tierra, que era una promesa dada por Dios, os dispersaré por todo el mundo, pero luego os tomaré y os traeré a vuestra nación. Esa era la promesa. Y lo cumplió en el 48. Ahí hubo un comienzo del reloj. Ahora, ese reloj profético en el 48 empezó a hacer un tic-tac tremendo. Pero ahora se está acelerando ese reloj. Es lo que estoy queriéndoles decir. Y bueno, pues no quieren volver. Aquí en este país hay muchos israelitas y no quieren volver, tienen negocios impresionantes, pero sobre todo los 6 millones que están en Estados Unidos no quieren volver. Y el Señor les ha dado la tierra ¿para qué? No para que se queden por ahí en las naciones, sino para que vuelvan a su país. Y miren lo que dice Ezequiel 39, para que ustedes entiendan lo que es la aliyá total. La aliyá total, que significa el regreso a Israel. Aliyá significa cuando un judío que está en Ecuador o donde sea dice voy a hacer la aliyá, significa que va a la agencia judía, va con el rabino, etcétera, y consigue que le paguen el viaje y que pueda, yo que sé, toda clase de ayudas para volver a Israel y ser integrado en el pueblo de Israel. Ezequiel 39, versículo 25 a 29. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. ¿Cómo se santifica en ellos? Bueno, pues quebrantando a los enemigos de Israel y también a ellos mismos. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí. Sigan, pasen. Sin dejar ahí a ninguno de ellos. Esto no se ha cumplido. Pues tiene que cumplir. Esa aliyá total se tiene que cumplir. Y entonces Dios manifestará su avivamiento sobre Israel después de ese quebrantamiento. Porque créanme, no hay avivamiento sin quebrantamiento. Podría suceder, y muy próximo además, que el quebrantamiento y el antisemitismo mundial se acelere a una velocidad de espanto si Israel, destruye Damasco. O si Israel, interviene en Irán para destruir las instalaciones de la fábrica del uranio, que ahora parece ser que han descubierto una forma de acelerar la producción de uranio, el enriquecimiento de uranio con menos tiempo, ¿no? Y dice, hay una profecía, léela, Isaías 17:1, y Damasco será destruida y nunca más será ciudad, sino una ruina. No se ha cumplido. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ha tenido ataques, sí, como todas las ciudades, sus guerras, y edificios destruidos, pero no la ciudad. Y Siria es el peor enemigo de Israel desde los tiempos antiguos, desde que Eliseo le dijo al rey que golpeara con las flechas el suelo y será destruido Siria, y no golpeó más que 3 veces, pues todavía sigue manteniéndose el peor enemigo de Israel. Entonces eso provocará que se cumpla Isaías 3:1, que dice: y quitaré de ti el sustentador, el fuerte. No tendrá amigos Israel. Solamente tendrá de amigos a nosotros si estamos en el Espíritu. Si estamos en la letra, no. Los que estén en la letra no serán amigos de Israel, porque la letra mata.
Los que estén en la letra están en el orgullo religioso de esa teología de la sustitución, de creerse eso, los que tienen la exclusiva de Dios, como hay algunos que les pasa esa atrocidad. Y en esa situación, el pueblo de Dios gentil tendrá un amor tan grande por Israel que los vamos a ayudar a hacer la lía. Les vamos a ayudar a volver a casa, como muchos ayudaron a salvar a los judíos del holocausto de Hitler. Igual, entiéndanme. Y entonces el Señor me ha mostrado que nosotros, por ejemplo, vamos a recibir un barco grandísimo para poder llevar a los que huyen de todas las naciones, a muchos. Habrá otros ministerios que participarán. Pero el puente principal para regresar a Israel se llama Sefarat, España. Y muchos de ustedes, o de otros, de Ecuador y de toda América Latina, que son sefaradíes, y los israelitas que hay, judíos e israelitas, porque son dos tribus, que esas no están perdidas, huirán. Y desde luego de Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, por lo menos de Centroamérica y Sudamérica, el puente es Sefarat, España. Y España estará abierta para recibirlos, porque acaba de aprobarse una ley por el ministro Gallardón de que todos los que tengan origen sefardí pueden recibir incluso visado en España. Esto es impresionante. Por una forma de poder compensar la atrocidad que cometimos en España y que nosotros ya hemos pedido perdón por lo que nos toca como españoles de haber expulsado a los judíos de España en el 92. Y no se olviden, en España había la mitad de la población judía del mundo. Imagínense, y fueron los instrumentos de Dios para bendecir España y que floreciera en todas las áreas. Entonces se producirá la gran profecía de Abdías 20, que está pendiente de cumplir, Abdías 20, y los cautivos de Sefarat repoblarán el Negev. De repente, el desierto está empezando a ser atractivo para muchos cristianos. Y el Negev también. Los cautivos que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Esa es una de las versiones. Hay otra que dice repoblarán el Negev. Repoblarán el Negev. 2/3 partes de la superficie de Israel es el desierto del Negev. Y es lo que está sin habitar. Y ya el gobierno de Israel ha descubierto este texto, porque muchos ministros del Evangelio tienen acceso a... Yo he hablado con un ministro del gobierno varias veces, y que precisamente era el ministro encargado de la zona del Negev, tenía esa responsabilidad en el gobierno. Y el Netanyahu tiene un asesor, de los muchos asesores que tiene, uno de ellos es un evangélico pastor que fue fundador de la embajada cristiana en Jerusalén, un holandés. Entonces, van a salir de España. Se calcula que hay 4 millones de españoles sefaradíes. Imagínate, y van a tener el llamado. Sabes que en la vida hay muchos llamados. Y hay llamados divinos, hay llamados de Satanás, hay llamados de la carne. Pero el llamado de Dios, ese, amigo mío, no hay quien lo pare. En este tiempo, y como consecuencia también de la maldad del mundo, pues resulta que se van a aumentar las guerras. Las guerras se van a aumentar. Jeremías 25:32 dice así: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Son señales que ya profetizó Jesucristo en el mini Apocalipsis de Mateo 24, y que no será una tercera guerra mundial como las demás, sino que será nación contra nación y reino contra reino. Y eso lo vamos a ver, cómo las guerras que ya hay se quedan consolidadas y no se resuelven. Y surgen otras y se siguen quedando consolidadas. Y así se añaden incendios en esta piromanía del mundo.
Hermanos, con respecto a Estados Unidos, en este tiempo en el que Dios va a quebrantar a un país que usó, que era el farol, el luminar principal del mundo, y que Dios enriqueció y bendijo de una manera sorprendente, el país que más misioneros mandó, el país que más dinero mandó, y que ahora pues ha ido retrayendo completamente su mano y ha caído en Babilonia, pues Dios va a quebrantarlo para que puedan volver al primer amor y para salvar, porque Dios todo lo que hace es por amor. Y cuando veo que ha quitado el Señor 2 candeleros, cuando se mató David Wilkerson en un accidente, y cuando murió Gigi Ávila, y dije, Señor, son los 2 principales referentes que tienes en Estados Unidos. Son los 2, yo les he conocido a los 2, y te puedo decir varias veces con ellos, te puedo decir que eran unos hombres íntegros, limpios de manos, verdaderos candeleros de Dios, y los quitó. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Pues significa que no quedan muchos referentes ya en Estados Unidos. Eran los 2 candeleros principales, los 2 testigos, se apagaron. Prepárense, porque esa frase que acaba de decir Bush hace unos días, que ya no es presidente, pero que sigue metido con los Illuminati, con la masonería, al más alto nivel, acaba de decir Bush, del caos saldremos con un nuevo orden mundial glorioso. Por lo tanto, acepta el caos. Acepta el caos. Hermanos míos, Jeremías 23, versículos 16 en adelante, dice así: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahvé dijo paz, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Etcétera. Miren, falsos profetas se van a multiplicar. Ya hay muchos. Y dicen paz y halagan. Han venido profetas que están saliendo en televisión a España, profetizaron cosas que no se cumplieron, sino todo lo contrario. Guardaos de los falsos profetas, pero es que se multiplican. También el Señor va a levantar profetas, está levantando algunos profetas verdaderos, que no van diciendo por ahí que son profetas y ni van a ir diciendo que son profetas, pero van a profetizar y se van a cumplir las profecías. Pero el diablo enseguida tiene multitud de farsantes. Guárdate de los profetas, porque dice que engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Y yo estoy convencido que incluso engañarán a pastores. Sí. Y de hecho muchos están engañados. Muchos están engañados. Hermanos míos, ustedes saben que hay una ley. Todas las leyes de Dios se cumplen, pero hay una ley intransigente. Lo que el hombre sembrare, usted puede sembrar papas y cosechar sandías. Imposible. Solamente podemos sembrar vientos y no cosechar tempestades, sembrar el mal y no cosechar el mal, sino si nos lleva el Señor al arrepentimiento. Pedimos perdón, nos perdona y rompe esa ley, es decir, la maldición de esa ley. Porque la ley trae maldición, ¿no? Trae bendición o maldición. Bendición para los que la cumplen y maldición para los que no la cumplen. Bueno, pues yo les pregunto, ¿Estados Unidos pidió perdón por las bombas atómicas que mandó? Nunca, nunca. Ustedes van a ver bombas atómicas en Estados Unidos. Y eso se acabó. Eso quiebra cualquier país, vamos, lo deja un país ya absolutamente. Por eso no tiene relevancia Estados Unidos en el final. Yo vi a Estados Unidos con una visión que me quedó impactado. Un águila impresionante, grandísima, volando, con las alas extendidas. Y su sombra cubría toda la tierra. Y de repente empezaba a perder las plumas en el aire. Y perdía las plumas y según iba perdiendo plumas, pues iba perdiendo vuelo. Y caía a tierra como un pollo pelado. Y me desperté y digo, Señor, ¿qué es esto? El águila es el símbolo de Estados Unidos. Y todos los que buscan, anhelan revelación profética saben que los dólares saltarán por los aires como papel, que no vale nada.
No me parecería mal que este país recuperara el Sucre con reservas de oro, como está haciendo Australia. Australia está guardando todo el oro que produce y todo el que puede comprar para poder tener resistencia ante el caos de la moneda que está interrelacionada en todo el mundo. Porque ¿qué pasa con los 100 billones de dólares de reservas que tiene China? ¿Por qué no se hunde el dólar? El dólar no vale lo que está... No vale, es mentira. Es mentira que un euro valga 1,35 dólares como está hoy el cambio. No, es mentira. Un euro vale 2,50 dólares o 3 dólares. A pesar de la situación difícil de Europa, Europa no tiene de ninguna manera la deuda gigantesca que tiene Estados Unidos, que ya debe lo que van a cobrar sus bisnietos. ¿Y por qué no baja? Pues porque China dice, pues si me baja un 10%, si baja un 10% el dólar, pues pierdo 10 billones de dólares así. Entonces, cuando el asunto baja, compra otra vez. Y pasa de tener 100 a tener 101, a tener 102, y así sucesivamente. Y Estados Unidos a darle a la máquina. Hermanos míos, pero eso va a reventar. Ustedes han oído hablar del Bitcoin, una nueva moneda en Estados Unidos que es virtual, aunque ahora la están haciendo también física. Y que empezó por valer $1 y ahora vale $100.000. En una especulación gigantesca sin tener control estatal, y los millonarios han ido invirtiendo ahí y está creando un problema gravísimo de fuga de capitales, de fuga de impuestos, etcétera. Pues todo eso va a acelerar la marca del 666, la moneda única mundial. No tienen más remedio, además. Y Dios los aboca a eso. Hermanos míos, todo esto es el crack que viene especialmente a Estados Unidos. Pero cuando venga el Big One, ¿ustedes han oído hablar del Big One? Los mismos científicos dicen que ya se tenía que haber producido el Big One. Es el gran terremoto de la historia de la humanidad, que va desde Los Ángeles hasta Lima, con toda la falla de San Andrés. Hace unos años estaba yo en Guatemala, pasé por una iglesia gigantesca. Curiosamente después prediqué en esa iglesia. Y tuve una visión que se rajaba por completo. Y lo dije: vete, está rajada y no la pueden usar. Dios quiere darte visiones. Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Como consecuencia de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, quebrantamiento mundial, todos los desastres, ¿por qué los deja Dios que se produzcan? Para que le busquen, para que le busquen. Dice en Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Solamente busca eso. Pues ese Big One va a ser terrorífico, porque después de un gran terremoto viene lo que se llaman por los tsunamis, etcétera, etcétera. Pero todo eso y mucho más, ustedes van a ver cómo siguen creciendo las inundaciones, las sequías, los incendios, devastaciones y los terremotos. Y si no oran ustedes por su país y no atan, ustedes tienen aquí volcanes muy fuertes, que son puertas del Hades. Hermanos míos, yo quisiera que nos preparemos y que seamos sabios, porque si el padre de familia no sabe cuándo va a venir el ladrón, ¿qué pasa? Pues le pilla por sorpresa. Pero si sabe cuándo va a venir el ladrón a la casa, pues está preparado. ¿Ustedes han oído hablar del ojo de Dios? ¿Cuántos han oído hablar del ojo de Dios? Levanten la mano. 1, 2. El ojo de Dios es todo este sistema de espionaje. Fue Bush también el que dijo, lo llamó el ojo de Dios, todos los satélites que rodean la Tierra y que controlan, combinados con Microsoft, con el Google,
pinchados con el Google y Twitter, todo está enlazándose, controlan las conversaciones telefónicas. La gente que camina por las calles con cámaras que están poniendo por cada vez más y que han espiado a los presidentes de gobierno, ministros, a los empresarios, etcétera, y que ha sido un escándalo porque espiaron a la presidenta de Alemania, han espiado, y claro, cuando lo han descubierto ha sido tremendo, ¿no? Bush lo dijo, el ojo de Dios, este hombre, qué prepotente, ¿no? Bueno, pues eso forma parte de la cuna de la bestia. ¿Saben que la computadora de Bruselas se la llama la bestia? ¿Saben que ya hace 20 años quiso marcar con el 666 a la humanidad y no lo pudieron, lo vetaron, cuando lo votaron no salió? Hermanos míos, ustedes, muchos probablemente, y yo conozco multitud de pastores que predican que no, la iglesia no sufrirá gran tribulación. Eso es una manera de no preparar a la iglesia para lo que viene. Porque la iglesia siempre ha sufrido tribulación. Y la está sufriendo ahora mismo en muchas partes del mundo. Están matando cristianos en muchos sitios. En India, donde estamos, hemos visto cosas. Queman de repente la casa del pastor con toda su familia dentro. Y una iglesia. Y qué sé yo, en Filipinas, en tantos sitios. Pero la gran tribulación es el horno de fuego 7 veces más caliente que está pronosticado o predicho por Sadrach, Mesach y Abednego cuando se levanta la estatua de oro, el mamón de Nabucodonosor, y que todos tenían la obligación de adorarlo y ellos se negaron. Ahí está hablando del final de los tiempos. Y la gran tribulación es necesaria para la iglesia. No las copas de la ira. Las copas de la ira no son para la iglesia, pero la gran tribulación sí, porque piensen una cosa: ¿cómo va a arrebatar el Señor una iglesia como está? ¿Está la iglesia preparada? ¿Está la iglesia sin mancha y sin arruga? La iglesia está en su mayoría atada al mundo. En su mayoría vive teniendo más fe en el dinero que en Dios. En su mayoría vive una religión, pero no una consagración y una santidad. No está purificada. Y es el horno de fuego el que purifica la plancha y la lejía para que no tenga mancha ni arruga. La gran tribulación es para la iglesia, como lo ha sido para Israel. Se la llama la tribulación de Jacob para Israel, como sucedió. Por eso les digo una cosa: va creciendo la iglesia, está creciendo a pesar de todas las dificultades, y seguirá creciendo. Y va a crecer mucho más cuando en estos quebrantamientos mundiales multitudes se pongan de rodillas y pidan perdón a Dios. Porque ¿qué es lo que trajo un avivamiento en Guatemala? Un terremoto que murieron 35.000. Eso cambió por completo la espiritualidad de Guatemala. ¿Qué trajo un avivamiento en México? Otro terremoto que murieron 30.000. Y ustedes verán cómo estos desastres producen una cosecha increíble de almas. ¿Sabe usted que ahora en España, que era el cementerio de los misioneros, con este quebrantamiento donde más le duele al españolito, que es el bolsillo, muchas personas están buscando a Dios? Pero ¿sabes qué sucede cuando hay un avivamiento? ¿Qué pasó después de Pentecostés? El primer sermón de Pedro se convierte en 3.000, el segundo 5.000. Madre mía, los ortodoxos, los religiosos se ponen furiosos. No soportan perder esa poltrona y ese dominio. No hay peor orgullo que el religioso. Y cuando alguien le preguntó a un siervo de Dios, se despierta en la noche y ve a Satanás y le dice: ah, solamente eres tú. Y como diciendo, no te vayas a que me vas a asustar. Y le pregunta: oye, ¿cuál es el arma que más éxito te ha dado? Y él dijo: la religión. La religión, amigo. Sal de la religión. No permitas que tu vida y tu ministerio caigan en la luna. No te vayas a la luna. Todas las religiones nacieron de Babilonia. Todas.
¿sabes? Y las que no nacieron de Babilonia, en el sentido de la religión judía es la única verdadera. No salva a nadie, pero es la única verdadera. No creas que la religión evangélica es verdadera, porque Jesucristo no fundó religión evangélica. No fundó, él era judío y él vino a establecer el reino de Dios y su justicia y no fundó ninguna religión. Pero tienes que asumirlo para que entiendas el plan claro de Dios. Hay que romper prejuicios y complejos, engaños. Y por eso se va a intensificar la predicación del reino, del evangelio del reino. ¿Y sabes por qué? Porque mira lo que dice Mateo 24:14. Y este evangelio del reino, ¿este evangelio de qué? Del reino será predicado en todo el mundo. Me llamó la atención de que vi a un siervo de Dios, que yo le he visto hacer campañas evangelísticas muchísimas, nunca predicaba del reino. Y me ha regalado un libro ahora reciente. Madre mía, predica del reino. Y le he visto predicar y predica del reino, el reino. Digo, qué giro le ha metido el Señor a esta mente. Nosotros llevamos predicando sobre el reino de Dios hace 25, 30 años. Y queriendo vivir como ciudadanos del reino. Porque cuando pregunten, ¿dónde está el reino? ¿Cuándo viene el reino? El reino está entre vosotros, en medio de vosotros. Donde está el rey, está su reino. Y el vino trajo su reino y lo ha puesto en tu corazón. Porque si él está en tu corazón, él está poniendo su reino en tu vida, en tu casa y donde quiera que tú vas, como embajador suyo. Amén, hermanos. Pero después del avivamiento viene la persecución. ¿Qué pasó en Pentecostés? 3.000, 5.000. Dicen que los historiadores, incluso uno que no fue creyente, que llegó a tener Jerusalén 120.000 personas viviendo en comunidad. Pero se olvidaron del llamamiento de Dios. Hicieron nada. Miren, qué bueno que vino un desastre económico a Ecuador y miles de ecuatorianos que tenían un poquito de sal, algunos más que otros. Fueron a buscar el euro, por lo menos llevaron un poquito de sal a una Europa muerta. Y han llevado almas al Señor. Han trabajado en casas como siervas, como lo que sea, y han llevado a la señora. Bueno, conozco muchas. Pero mira, tuvieron que salir empujados. Ay, espero que no tenga el Señor que despedazar tu ministerio para que mandes misioneros, sino que ponga en ti el celo santo de obedecer el mayor mandamiento de Jesucristo a los suyos, no a los incrédulos, sino a sus discípulos. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, haced discípulos a todas las naciones, porque si no, viene la persecución, viene el desbaratamiento. Y es lo que pasó en Jerusalén. Salieron como centellas y así pudieron invadir todo Asia, todo el Imperio Romano y llegar hasta España y hasta ustedes, porque eso siguió creciendo y creciendo. En este tiempo se van a repetir los 3 mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14:6, que dice: temed a Dios, primer mensaje. Además del evangelio del reino, el mensaje clave: temed a Dios. Cuidado, principio de sabiduría: temed a Dios, no abusemos de confianza. Temed a Dios. El segundo: dadle gloria a Él y solo a Él, ni al ministerio siquiera, no, y a ningún hombre. La gloria solo para Él. Y hay muchos ministerios que dan gloria al ministerio y dan gloria a los superapóstoles. Ahora ya no hay apóstoles, ¿sabe usted? El último título se llama superapóstoles. Son apóstoles de apóstoles. Ya está bien. Y superprofetas también. No podemos permitir esto. La gloria es solo a Él. Temed a Dios y dadle gloria. Pero el último y gran mensaje de estos 3 ángeles: salid de Babilonia, pueblo mío. Babilonia se ha extendido por toda la tierra. ¿Cómo puede ser? Nunca, jamás, ni cuando construyeron la torre de Babel, se había contaminado todo el orbe por el espíritu de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz.
Hoy todo el mundo está leudado por el espíritu babilónico y ya hay una competencia de levantar los zigurats, las torres de Babel más grandes, a ver quién levanta la siguiente. Ahora es Dubái, ahora es Singapur, era Nueva York, era no sé qué. Todos a levantar y levantar monolitos y torres de Babel. Por eso es el tiempo del levantamiento del anticristo. 15 años estuve clamando al Señor: ¿quién es el anticristo? Porque si estamos aquí, sé que el Señor nos revelará quién es. Y yo digo: que revélanos, por favor. Lee el libro de Nimrod, te va a romper muchos esquemas. Y 15 años. ¿Quién es ese que no es, que ya fue y que será? Uno de los siete anticristos, de las 7 cabezas del dragón. ¿Quién es ese que está pronto para subir del abismo? Basman ni decía que era Nerón. Este escatólogo de Guatemala, Marlon Mervyn Byers, yo he discutido con él muchas veces. Ahí se equivocó, hizo un libro que se llamaba Victoria 2000 pensando que Jesús venía en el 2000, y ahí se equivocó, ya perdió su credibilidad, pero era un buen estudioso de la escatología. Pero también se equivocó, él decía que era Tito. Yo estudié a Nerón y dije: este Memo no puede ser. Es Memo hasta en la maldad. El anticristo tiene que ser alguien, vamos, lo máximo de astucia, de sagacidad. Se levanta con palabras lisonjeras y nadie le vota, no sale de una votación política, no. Se levanta y todos de rodillas, porque viene con las 3 P's: paz, protección, prosperidad. En medio del caos se levanta, y los Illuminatis están queriendo levantarle hace mucho tiempo, y será uno entre los 7, el octavo. Y después de 15 años yo comprendí que era Nimrod, porque el principio y el fin es una misma cosa. El primer anticristo fue Nimrod, y porque su espíritu babilónico es el que ahora está por todo el mundo. Ese es el que subirá del abismo. Cuando maten al anticristo, el alma del anticristo bajará, y al resucitarlo, porque Dios lo permite, el falso profeta lo resucita, y al resucitarlo, el alma que sube es la de Nimrod, el cazador, el primero que desafió a Dios y se proclamó como Satanás, dueño del mundo, el gran constructor. Como se proclaman los masones, que sus símbolos son el compás y la regla de triangular, etcétera. Los constructores tienen a Salomón como uno de los grandes maestros, y etcétera, etcétera. Y ahora la masonería se está declarando públicamente como buena, abierto. ¿Ha salido del armario? ¿Cómo ha salido del armario? Yo que sé las cosas que están saliendo del armario. La caja de Pandora se ha abierto. Hermanos míos, pero lo triste es que muchos no se dan cuenta que sus ministerios están bajo la masonería. Conozco presidentes de ministerios que están aquí representados, y no voy a decir quiénes. Allá ustedes, investiguen, oren, y que se han proclamado incluso masones públicamente. ¿Por qué? Porque encima dicen que es bueno. Que es bueno, buscan el bien de la sociedad. Esto es tremendo. Hay de ustedes, si se dejan conducir. ¿Sabe usted que en el escalón 33, cuando llega el masón, se le presenta el macho cabrío? Lean ustedes las declaraciones de masones que se han convertido y que han recibido revelación. ¿Pero esto qué es? Necesitamos luz, necesitamos claridad. Hermanos míos, profecía, Isaías 4:1, la homosexualidad se extremará a niveles insospechados, hasta el punto de que esta profecía de Isaías 4:1 se cumplirá. 7 mujeres vendrán a un varón y dirán: tómame, no voy a hacerte carga, no vas a tener que alimentarme, no vas a tener que darme nada, y los hijos que me hagas los voy a cuidar yo. ¿Por qué 7 mujeres se pelean por un varón? No porque no haya varones, sino porque no hay hombres.
¿Por qué Jesucristo compara el final de los tiempos con los tiempos de Sodoma? ¿Por qué? Gracias, hermano. Pues porque la homosexualidad llega a niveles insospechados, porque es una peste, porque son hiperactivos. Un homosexual tiene a lo largo de su vida como mínimo 200 relaciones diferentes, porque la mayoría de los homosexuales son pederastas. Putin acaba de decir, no vamos a perseguir a los homosexuales, pero cuidado con los que se metan con los niños, como dando a entender. Es mentira de que no son pederastas. Los homosexuales son pederastas, muchos de ellos. Y la mayoría empezaron a ser homosexuales porque su tío, su abuelo, su vecino y alguien les abusó cuando eran niños. Y entonces no hay varones. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma, todos los hombres de Sodoma quisieron violarlos. Y vemos que Lot tiene 2 hijas vírgenes. ¿Por qué eran vírgenes? Porque eran castas. ¿Qué van a ser castas? Luego emborrachan a su padre y se acuestan con él. ¿De qué castidad estamos hablando? Eran vírgenes porque no había ninguno que se interesara por ellas. Y Lot les ofrece a las mujeres y les dice, tomad mis hijas que son vírgenes, tomadlas, pero la ley de la hospitalidad, mis huéspedes, no los toquéis. No, queremos probarlos a ellos. Todos. Y hay muchos pastores que aceptan la homosexualidad. ¿Por qué? Porque tienen un hijo homosexual. Y entonces, por ese sentimentalismo, por esos lazos o por lo que sea. Ay, amigo, ¿en qué tiempos vivimos? Sí. Y claro, muchos ya ni se atreven a ir contra la homosexualidad porque no cabe duda de que hay un riesgo de predicar la verdad. Pero hay que predicar toda la verdad. Cuando empieces a cortarle a la Biblia partes y decirte, esta no hablo, de esto no defiendo, esto no enseño, madre mía, te has convertido tú en un inquisidor de la palabra de Dios. Hay que comerse toda la palabra, si no el ángel de la muerte no pasa de largo. En Pesaj había que comer todo el cordero. Y yo les tengo que decir, mire, yo no soy el que dice la palabra de que los homosexuales no entran al reino de los cielos, no soy yo. Lo dice Dios, si no se arrepienten. Y amo a los homosexuales. Tenemos homosexuales en nuestros hogares, en muchos lugares, pero eso no tiene nada que ver. Amamos a todos los seres humanos, no les perseguimos, pero tenemos que decir las cosas claras. Hermanos míos, neófitos van a gobernar y están gobernando. Y muchos neófitos gobiernan en iglesias, porque como son hijos de pastores, y los pastores a lo mejor se cansan, se envejecen, lo que sea, o les delegan una autoridad que no les corresponde. Eso lo dice Isaías 3:4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y esto está creciendo. Ustedes lo van a ver crecer. Los matriarcados y mujeres gobernantes también se están multiplicando y van a multiplicarse más. Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y mujeres se enseñorearon de él. Yo les digo a las pastoras, vamos a ver, si tú eres pastora, tu marido está bajo tu vara. Bueno, está bajo tu vara cuando se acuesta contigo. ¿No lo has pillado? ¿De dónde viene el varón? Viene de vara. Tiene del sexo masculino. Pero ¿cómo puede cumplir una pastora ese texto de Pablo? No permito a la mujer que ejerza autoridad sobre el varón. ¿Qué andamos? Las mujeres tienen muchos ministerios preciosos. Yo, es más, admiro el tesón y el celo y la intercesión, el sacrificio de las mujeres, y tienen ministerios preciosos, y el de mi esposa. Pero amigo, el varón es cabeza de la mujer. Si no, vamos a quitar ese texto. Y como empezamos a quitar textos, pues nos quedamos con un papel de fumar. Y nos fumamos un canuto y se acabó. Perdónenme, que es que me entra una vena, porque es que vamos, yo alucino que complacientes, pero yo lo siento, pero ¿sabes qué pasa? Que es muy cómodo nombrar pastoras a las mujeres porque tienen más espíritu de sacrificio.
Así los hombres dicen, uy, tengo mujeres y estas evangelizan, estas oran, estas mueven, estas son muy activas. Pero el fin no justifica los medios. No justifica los medios. Hermanos, entonces estamos utilizando métodos humanos y estamos adaptándonos a los tiempos de ese humanismo, de que es igual el hombre que la mujer. ¿Cómo va a ser igual? Solo me faltaba eso, que mi mujer fuera igual que yo. Pues yo no me acostaría con ella. Es diferente a mí, totalmente, bendito sea Dios. Y es maravillosamente diferente. Por eso no estamos perdidos. Por lo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Sí. Miren, una profecía que ya se va cumpliendo y se va a acelerar más todavía, es el quebrantamiento de los mercaderes del templo. Además, entre otras cosas, porque yo estoy orando para que el Señor quite a esos tropezadores, a esos tropiezos, porque hay de aquellos por los cuales vienen tropiezos a mis pequeños, esos ministerios como de la televisión, pidiendo, ofreciendo bendiciones. Corten ustedes toda relación con esos ministerios, por favor, porque se hacen cómplices de la mercadería de vender las bendiciones a cambio de dinero, a cambio da. Si no das, no eres un hijo de Dios, y si no das, no tendrás bendición, metiendo miedo, amenazando. ¿Cómo podemos consentir esto? Isaías, capítulo 3, 14 y 15. Unos pocos minutos más, hermanos. Yahvé vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Yo he ido en algunos sitios y me da horror. Llega el pastor con Mercedes, con guardaespaldas, y cientos o miles de personas pobres que casi no tienen comida. A dar y a dar y a dar allí, porque tienen el espíritu de la viuda que da lo que tiene, y ellos se llevan sacos de dinero y no hacen ningún bien por los miembros de su iglesia. Cuando llegué a África por primera vez, sufrí de una manera impresionante. Pasé una noche orando con un hermano precioso, un príncipe, tumbados en el suelo, en una chabola de barro y el cielo, las estrellas. Al otro lado del muro de barro, los cerdos. Pero fue una noche gloriosa, porque además de la presencia de Dios que nos inundó a los dos, en un amor entrañable, además de eso vimos un cielo que yo nunca había visto. A las 5 de la mañana salimos con el vehículo y Dios nos dijo, cargar a tope de alimentos el vehículo. Llegamos al norte de Burkina Faso, a Djibou, frontera con Malí. Había habido una sequía tan grande que no tenían nada que comer todo el pueblo. Y había 3 pastores que llevaban, 2 o 3 pastores, que llevaban varios días, 3 días sin comer nada ni darle de comer nada a sus hijos, de rodillas todo el día, llorando, clamando a Dios. Dios respondió, nos envió a nosotros. Pero esos pastores eran de un ministerio que estaba a punto de inaugurar en la capital, en Ouagadougou, un templo, mal llamado templo, porque todavía hay gente que no entiende nada, que siguen llamando templo al edificio, que valía $1 millón. Y ese ministerio tenía en Estados Unidos en una cuenta $50 millones guardados. Y no quiero mencionarlo, se dice el pecado, pero no se apunta al pecador, que Dios tenga misericordia de ellos. A partir de ahí iniciamos un ministerio que se llama PAN, Apadrinamiento de Ministros, y escogimos a pastores que estaban en miseria, a los más necesitados, y les dábamos cada mes uno para financiarle todo lo que necesita durante un año. Y después ver cómo pues, se le puede seguir guiando en lo que es la economía del reino. Así cada mes uno. Ministros de otros ministerios, no del nuestro. Cuando volví a España estuve 3 meses llorando por las noches. En ese viaje era el primero, no me acompañó mi mujer. Y cuando ella se quedaba dormida yo empezaba a llorar. 3 meses. Hermanos, los mercaderes del templo, orad, atarlos y pedir al Señor que no sigan siendo un escándalo a millones de almas con ese comercio, ese negocio. Cada vez que la TVN hace un maratón
después celebran una fiesta en un hotel español en Costa Rica y se gastan un montón y disfrutan. Pero a los pobres no les dan nada. Ahora me llama la atención de que les deben de bajar las ofrendas y ahora están pidiendo dinero para discípulos, para todas las naciones. Es mentira. Y para los pobres es mentira. En particular a nosotros nos deben $623.000 que nunca pagaron. Yo lo tengo en manos de Dios, pero tengo que denunciarlo, no por lo que nos deben, sino porque esa manera es una vergüenza, un escándalo, y mucha gente tropieza cuando les prometen que Dios les va a dar 100 por 1 y son capaces incluso de pedir un préstamo para dar y después quedan ahorcados, porque Dios no va a bendecir eso. Esa codicia, despierta la codicia, y eso les pasa a muchos pastores. Despierta la codicia, dad y recibiréis, y lo utilizan para despertar la codicia. Voy a dar para que Dios me dé 10 veces más. No, hay que dar por amor a Dios y por amor al prójimo, no por interés. Nunca más prediques eso si lo has predicado alguna vez. Por último, les quiero decir que hay muchas otras cosas que van a producirse, como la legalización de la eutanasia, como la legalización de la poligamia. Muchos se van a frotar las manos. Muchos se van a frotar las manos con la legalización de la poligamia. Madre mía. Y claro, los árabes lo van a imponer. Son polígamos. Sí. Y además será una forma de resolver el problema de la falta de varones, ¿verdad? Tener varias mujeres. Ay, qué mundo vivimos. Como consecuencia de todo esto, el anticristo está para levantarse. Pero, Joel 2:28, de todo eso el Señor sacará la lluvia tardía, la gloria postrera de la iglesia, el último y gran avivamiento, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos profetizarán, y los ancianos tendrán visiones, etcétera, etcétera. Queridos hermanos, estoy para servirles.